Se llama Alimentándonos de lo que Jesús, a tomar el alimento que el Señor comía. Y quiero que veamos un versículo que está, un versículo muy bonito que está en el libro de Isaías, profeta, uno de los profetas mayores. Isaías 55:1 habla acerca de la compasión que Dios tiene para con nosotros, con los que hemos aprendido que si no fuera por Él no tendríamos nada. Y aquí el Señor muestra su amor profético desde ese tiempo. Y vemos como dice en el 55:1: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero, sin costo alguno. 55:2: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. 55:6: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Vamos a dejarlo ahí. Acá en este versículo, en este pasaje, podemos ver, como bien dice, la compasión de Dios. La compasión que Dios ha tenido para con nosotros, donde Él nos llama aún en derrota, aún en escasez. O sea, como Dios sacía al que tiene necesidad, y de una manera gratuita. Esto es, no necesitamos buenas obras, buenas acciones, sino solamente venir a Él y escuchar, inclinar nuestro oído. Y entonces, una vez que escuchamos, nuestra alma vive, nuestra alma se sacía, nuestra sed es saciada. Y el hambre que podemos tener, Dios es el que, sin costo alguno, Él nos alimenta. El pan verdadero de Dios es el que viene de Dios, el que viene de la boca del Padre. El viernes pasado veíamos este pasaje de Jesús, cómo le contestó a Satanás, cómo le contestó al diablo, que no solo de pan viviría el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Padre. De eso es de lo que tú y yo viviríamos. Eso era lo que traería vida a nosotros. Y realmente es algo que nosotros necesitamos tener. El alimento de Dios, el pan vivo que descendió del cielo. Y no es eso lo que, o sea, no, definitivamente que necesitamos comer, conocer, oír la voz de Dios, comer su palabra, alimentarnos y saciarnos. Pero hoy vamos a ver una palabra que es lo que realmente va a traer saciar tu hambre y tu sed. Saciar tu hambre y tu sed está en Jesús, y lo sabemos. Está en su palabra y lo sabemos. Pero hay algo que hacía Jesús, que traía esa plenitud que tú y yo necesitamos. Y necesitamos comer el pan que Jesús comía. Vamos a comer el pan de Dios.
el pan del Señor. Y vamos a ver aquí en el libro en el Evangelio de Juan 7. No, se me movió. Pero sí es en el Evangelio de Juan. Déjenme ver. Moví. Jesús. Acá está. 6. En el Evangelio de Jesús de San Juan 6. 27. Con este nada más, yo creo que no vamos a leer contextos, porque ya conocemos este pasaje. Y dice en el Evangelio de San Juan 6:27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Tú y yo necesitamos trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y cuando habla en este pasaje, no se refiere a que tú y yo no debemos de tener nuestras obligaciones de trabajar en algo secular, donde el Dios usa para proveer a nuestras familias y ayudar a nuestros seres queridos. No es que dejemos de trabajar nosotros en lo natural, sino que nuestro enfoque en aquello que va a alimentar nuestra alma, nuestra sed, es buscar y confiar en Jesús. O sea, aquí como esta gente que en ese tiempo, en el contexto, fue cuando Jesús alimentó a los 5,000, y esta gente lo andaba siguiendo, y es donde Jesús se voltea y les dice a ellos, ¿no? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esto es porque, como sabemos, en lo natural muchos buscan el beneficio, o buscamos a veces lo material, y esas cosas a veces son momentáneas. Por ejemplo, diríamos, una quincena te dura y estás feliz, te sientes, bueno, que puedes tener saldadas algunas circunstancias, pero después de que se te termina eso, pues bueno, terminas y continúas. Tienes que volver a trabajar otros 15 días para continuar con tus obligaciones en casa y demás, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos de parte de Dios una comida que va a permanecer para vida eterna, la cual Jesús es el que nos las da, y esta la obtenemos mediante fe, mediante confianza en que Él es el Hijo de Dios y que en Él estamos completos. En el 28 le preguntan a estas personas que qué debían de hacer para poner en práctica las obras de Dios, y Jesús dice que la obra de Dios es que creamos en aquel que Dios ha enviado, y quien Dios envió es Jesús. Y aquí yo, ya para terminar, Edgar, ya para terminar esta palabra, yo estaba orando, pidiéndole al Señor, pues, algo que compartirles. Y por eso les estoy compartiendo esto así de manera muy directa, que es cuando Jesús está con la mujer samaritana. Nuestro Señor me mostraba, y que, no sé si recuerdas que las personas, sus discípulos, se van a conseguir comida, y aquí Jesús comienza a trabajar. Aquí Jesús empieza a hacer la obra que el Padre le había mandado. Y después de esto, después de que pasa todas las situaciones, aquí viene el versículo que quiero compartir, y con eso cerramos.
Dice, aquí, en el 33, 4:33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y en el 34 es algo que tú y yo tenemos que ver cómo está el alimento de Jesús. 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí, con eso me quedo. Porque realmente algo que me mostraba el Señor es de que nosotros vamos a tener esa plenitud, esa llenura, una vez que habiendo oído la voz de Dios, habiendo confiado en su palabra, comenzamos a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Hacer la voluntad de Dios. Algo que de manera particular a cada uno de nosotros Dios nos ha hablado y nos ha mostrado qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que vivir y poder deleitarnos, alimentarnos de esta comida gratuita que no es por obras. Sin embargo, el caminar con la guía del Espíritu Santo, con la libertad de Jesús, haciendo la voluntad, es lo que va a traer esa llenura, esa plenitud a nuestras almas. Tu plenitud y mi plenitud está en hacer lo correcto delante de Dios. Que aunque es difícil, cuando tú y yo hacemos lo correcto, nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos, a pesar de que las circunstancias puedan ser difíciles. Cuando tú y yo obedecemos la voz de Dios a un pueblo que no era judío, a un pueblo que nada más iba de paso, y luego aquí habla Jesús después de algo que puede ser beneficioso en lo natural para mí, pero en hacerlo me pondría mal en lo espiritual, mal en mi relación con Dios. Cuando decido hacer la voluntad de Dios, o sea, cuando por muy tentativo puede ser algo, yo decido hacer lo que es de Dios y aferrarme y confiar en el Señor. Cuando ya ejecuto lo que tiene que ser, me siento bien, me siento lleno, me siento pleno. Y mientras más hacemos lo correcto, más estamos siendo saciados, más estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Y es a lo que somos llamados. Y esa voluntad es pedir perdón, aunque tú no... Es un ejemplo, pedir perdón aunque tú no hayas cometido un agravio, pero tener la humildad de darle de comer, diríamos, a tu enemigo. Y de esa manera dice la palabra que amontonamos ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, a lo que voy es, cuando empezamos a vivir la palabra de Dios, cuando empezamos a caminar en su palabra, va a traer una saciedad a nuestra alma, a nuestra sed. Y es lo que hoy tenemos. Y pues es lo que yo quería compartir para todos nosotros. Y pues bueno, espero que esto pues les sirva. ¿Qué opinas? Muy bonita palabra. Sí. No, muy bonita, amigo.